Entrenamientodefutbol.club. Para ti, entrenador. Pero me encuentro que hoy en día tienen cierta relevancia o están resurgiendo métodos muy de antaño, ¿no? Muy de los años 70. ¿No? Y, por ejemplo, el método Koerber, de Will Koerber, está teniendo una relevancia, bastante notoria a día de hoy, ¿no? Y, en mi opinión, es un método bastante analítico que tiene como 6 etapas, tiene 6 fases, ¿no? Desde el control individual a la recepción al pase, y sí que acaba en un juego, pero es que incluso ese juego, esa parte más jugada, es un espacio muy reducido. Ellos indican que hay que hacer un espacio muy reducido para que la técnica sea todavía mejor, ¿no? O sea, siguen analizando el juego, siguen separándolo en partes. ¿Qué opinión te suscita a ti que a día de hoy todavía, con lo que sabemos, con el conocimiento que tenemos, ¿no? Y que todo apunta hacia lo que tú has comentado, se sigan utilizando estos métodos o sigan teniendo cierta atención? A ver, yo como he dicho al principio, trato de ser muy respetuoso con todos los compañeros de profesión, en este caso con los autores o los que organizaron este método. Es respetable ese tipo de metodologías, de hecho seguramente tienen un impacto positivo en una mejora de aspectos técnicos del juego, sobre todo. Yo creo que son metodologías o procedimientos en los que están muy centrados en el jugador y el balón. Hay mucha repetición, hay mucha interacción jugador-balón, hay pocos elementos distractorios, lo que permite el tener mucho más el control del jugador sobre el balón. Y lo que te digo, para mí son metodologías que lo que permiten es al jugador tener mayor destreza motora. Si yo lo traslado al juego, pues creo que las situaciones en las que yo voy a demandar de ese tipo de acciones en las que trabajo van a ser muy pocas y poco relevantes en el juego. Creo que cuando yo afronto un duelo, pues tengo que manejar muchos más elementos que simplemente superar al adversario en el duelo. Entonces, este tipo de maniobras evidentemente me van a dar un control sobre el balón, una seguridad sobre el balón, pero tengo que, en algunos casos, asociarme, otros casos, una vez que he superado, buscar otras alternativas. Y yo creo que para esto tenemos que construir contextos mucho más complejos que los propiamente analíticos. Creo que puede ser un complemento, claro que sí. Yo no apuesto por este tipo de tareas dentro de la metodología porque creo que me ocuparían demasiado tiempo del microciclo o de la planificación. Quiero decir, yo puedo utilizar tareas puntuales que las puedo utilizar en días en concreto en los que, pues bueno, yo puedo tener el foco más en el jugador en este caso y me interese pues, desarrollar esa parte motora, ¿no? También depende qué etapas tenemos mucha más recepción o mejora de los elementos motores, pues sabemos que en las primeras etapas el jugador está mucho más receptivo porque su cerebro también se está conformando por ahí, porque es mucho más interesante el trabajo del aspecto motor, ¿no? Entonces, bueno, pues en esas etapas, en momentos puntuales y en días en concretos, pues sí que creo que puede haber tareas de este tipo. Pero si lo tomamos como algo sobre lo que fundamentar el desarrollo del jugador, creo que se nos van a quedar limitadas, porque no vamos a atender a los demás elementos que creo que son muy relevantes. Yo tengo un amigo que dice una frase que me gusta mucho, que dice que, bueno, estas metodologías o estas atribuciones, ¿no?, al entrenamiento, digamos que manejan aspectos del juego, pero no manejan el juego, ¿no? Y si queremos enseñar a jugadores a que aprendan el juego, tenemos que centrarnos más, ¿no?, en lo que dices, ¿no?, en la parte igual más integrada, más que responda, bueno, al contexto real de juego, ¿no? Son metodologías muy vistosas porque evidentemente, pero vamos a ir a un caso concreto. O sea, yo cuando soy un jugador de banda, y pongo el mismo ejemplo antes que ponía del duelo, y soy capaz de superar un duelo y soy capaz de sacar un centro, vale, esto me lo puede proporcionar este tipo de metodologías, pero ¿cuántas veces he conectado con el jugador en disposición de remate? ¿Cuántas veces he desbordado por el espacio en el que vamos a tener superioridad numérica posicional? Todo eso pues, me lo da
el que yo construya un contexto pues, con los elementos que me faltan, dónde están mis compañeros, dónde están los adversarios, dónde estoy ubicado en el campo, porque y además nos pasa, ¿eh? O sea, tenemos jugadores que pues, bueno, quizás tienen, ya no solo trabajar a través de este medio, sino por inercia, son muy buenos en los duelos y en los centros, ya, pero luego en su estadística, y creo que tenemos que cada vez más ir a las estadísticas, a la efectividad, estamos viendo que está siendo muy poco efectivo en cuanto a asistencias. Entonces, yo creo que todo lo tenemos que construir desde una panorámica mucho más amplia y compleja. Es curioso porque, bueno, indago un poco en esta metodología y veo muchos elementos de marketing, ¿no? Y se me ocurre que puede ser que el ser humano es mucho más hábil creando metodologías o creando teorías en cualquier ámbito de la vida que comprobándolas, ¿no? Claro, comprobar que algo funciona o que algo es mejor que una teoría anterior es difícil. Pero a día de hoy sí que estamos dando pasos. A día de hoy me refiero en los últimos 20 años aproximadamente o más, ¿no? Claro, ¿qué es lo que sucede? Yo desde el punto de vista como profesor de entrenadores me planteo, bueno, ¿por qué está resurgiendo esto, no? Y yo creo que es lo que ocurre en muchos otros ámbitos, ¿no? La falta de conocimiento o la falta de accesibilidad a ese conocimiento. En el pasado había un desierto, es decir, no había información para mejorar como entrenador, en este caso, pero en la actualidad sucede todo lo contrario, ¿no? Hay un mar que hay que filtrar, ¿no? Y posiblemente el conocimiento más avanzado está limitado por dos cuestiones básicas para mí, y son reflexiones que yo he llegado como profesor, ¿no? Está limitado en cuanto a tiempo y en cuanto a dinero, es decir, alguien que quiera acceder a conocimiento de calidad, a conocimiento contrastado, que haya sido capaz de contrastar, le hace falta tiempo para emplearlo y le hace falta dinero también en muchos casos, ¿no? Porque a veces hay que pagar, bueno, el curso de entrenadores cuesta dinero, los másters que luego te haces para especializarte cuesta dinero, el tiempo que eso te lleva. Tú y yo hemos tenido mucha suerte de poder dedicarnos a esto. Hemos tenido el esfuerzo, hemos tenido el empeño, hemos renunciado a cosas, pero también hemos tenido ese componente de suerte de al principio poder ya dedicarnos a meter muchas horas a esto, ¿no? Y a indagar mucho en esto, ¿no? Y bueno, y mi proyecto va un poco en relación ahí, es decir, va un poco en relación a intentar ofrecer información que esté contrastada en poco tiempo, ¿no? Y yo creo que podría ir un poco por ahí. Lo que yo me encuentro es eso, gente que igual ha encontrado en internet una metodología, coño, que me da soluciones, en cuanto me da soluciones la intento aplicar y me es fácil aplicarla. Sí, y luego también depende de... yo creo que tenemos que ser... ¿cómo diría? Exigentes y también humildes con uno mismo. Humildes me refiero a que tenemos que reconocer nuestras propias limitaciones, tenemos que saber dónde están nuestras dificultades, porque joder, cuando vamos a hablar de una metodología en la que tengo que tener el control o por lo menos en consideración tantos elementos, yo como entrenador tengo que también tener conocimiento de... Al final, en una metodología en la que me voy a centrar simplemente en unos aspectos técnicos, eso es muy fácil, ser especialista. Pero cuando yo ya tengo que dominar contrarios, espacio, tiempo, rivales, características del jugador, disposición de los alejados, ya el entrenador... Pues eso, y muchas veces yo creo que no somos lo suficientemente humildes para decir, esto no sé, me va a requerir tiempo aprender sobre esto y nos vamos a lo sencillo. No, yo las situaciones de tiro, las situaciones técnicas, ¿por qué? Porque eso lo dominan, porque eso se sienten cómodos. Pero yo creo que va un poco también ahí por la capacidad, de decir, el fútbol es un deporte mucho más amplio y mucho más complejo. Entonces, tengo que saber mis propias limitaciones, tengo que evidentemente dedicarle tiempo. Puedo estar más o menos de acuerdo con los recursos económicos, pero bueno, yo creo que la formación básica es muy accesible a todos. Estoy de acuerdo, y cada vez creo más que pues el mundo global de Internet está muy cerca a todos y que si yo tengo interés, yo tengo inquietudes, puedo acceder a conocimientos. Pero creo que los conocimientos muchas veces surgen de autoexplorar las propias necesidades. O sea, yo veo el juego y yo tengo que identificar de que hay un espacio, hay un tiempo,
hay unos movimientos y yo tengo que autoexplorar qué sucede ahí y tratar de yo darle respuestas. Luego ya las contrastaré con las respuestas que han dado otros, ¿no? Y muchas veces dirán, pues mira, esto es lo otro. Entonces, yo creo que va un poco por ahí. Yo creo que tenemos que ahí reconocer nuestras limitaciones, ser humildes y ser ambiciosos en cuanto al conocimiento. Sí, lo que has dicho en cuanto al acceso al conocimiento sí que es cierto, ¿no?